Hola a todos, bienvenidos a Audioteca para el Camino. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la inteligencia artificial. Un tema que da para mucho, ¿verdad? Totalmente. Y nos centraremos en una pregunta que creo que a muchos nos inquieta un poco. ¿Es la experiencia humana la barrera de la IA? Una pregunta fundamental ahora que la IA avanza a pasos agigantados. Mire los chatbots, por ejemplo. Ya, es que son tan Que a sofisticados. veces cuesta distinguirlos de una persona. Exacto. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿podrá la IA replicar algún día el pensamiento humano? Para comprender mejor este tema, vamos a explorar diferentes perspectivas, desde la filosofía hasta los últimos avances en la IA. Me parece muy interesante el paralelismo que existe entre este momento histórico y otros periodos de cambio radical, como la Revolución Industrial. ¿En qué sentido? En ambos casos, la tecnología avanzó a un ritmo vertiginoso. Y en ambos casos, esos avances trajeron consigo cambios sociales profundos y a menudo consecuencias imprevistas. Estamos repitiendo la historia con la IA. Es una pregunta que debemos hacernos. Si no aprendemos del pasado, podemos cometer los mismos errores. Claro. La revolución industrial nos enseñó que la tecnología puede tener un impacto enorme en la sociedad, tanto para bien como para mal. Exacto. Piensa en la creación de nuevos trabajos, pero también en la generación de desigualdades. Con la IA debemos ser muy conscientes de estos desafíos. Y asegurarnos de que su desarrollo beneficia a toda la humanidad. Totalmente de acuerdo. Pero para analizar todo esto a profundidad, primero tenemos que entender qué es la inteligencia. Podemos definirla simplemente como la capacidad de procesar datos a gran velocidad. Buena pregunta. ¿O hay algo más? Algo que nos distingue como seres humanos. Para responder a esa pregunta, tenemos que recurrir a la filosofía, a la antropología, a disciplinas que exploran la esencia del ser humano. Interesante. Por ejemplo, el humanismo occidental define al ser humano como animal racional. Pero realmente la razón es lo único que nos define. ¿Qué pasa con las emociones, la intuición? La creatividad. ¿No forman también parte de nuestra inteligencia? Sin duda. Y ahí es donde la IA, a pesar de sus avances, aún tiene mucho camino por recorrer. ¿En qué sentido? La IA todavía carece de esa experiencia subjetiva, esa profundidad emocional que impregna nuestra forma de comprender el mundo. Entiendo. Piensa en la empatía, por ejemplo. La capacidad de conectar con las emociones de otros. Exacto. O la creatividad, la facultad de generar ideas nuevas y originales. La IA aún no ha logrado replicar estas dimensiones de la inteligencia humana. No, y eso nos lleva a un concepto que, aunque parezca de ciencia ficción, está siendo discutido con seriedad. ¿Te refieres a la singularidad? Sí. ¿Qué pasaría si las máquinas alcanzaran un nivel de inteligencia tan alto que pudieran mejorarse a sí mismas? Superando nuestras capacidades. Exactamente. La singularidad implica un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, Un punto en el que la IA podría diseñar IAs aún más inteligentes. creando un ciclo de automejora que nos dejaría muy atrás. Es un escenario que genera fascinación, pero también incertidumbre. Sin duda, la idea de que las máquinas puedan superarnos intelectualmente genera inquietud. Y si eso ocurriera, ¿cómo podríamos asegurar que sus objetivos estén alineados con los nuestros? Es una de las grandes preguntas que debemos abordar. ¿Cómo evitar que la IA se convierta en una amenaza para la humanidad? La ética juega un papel fundamental en el desarrollo de la IA. Claro, No podemos dejar que la tecnología avance sin un marco moral sólido que guíe su aplicación. totalmente de acuerdo. Para comprender mejor la complejidad de la inteligencia y sus implicaciones éticas, podemos recurrir a la filosofía de la mente. Una rama que ha estado estrechamente ligada al desarrollo de la IA. Justamente estaba pensando en René Descartes y su famosa distinción entre mente y cuerpo. La res cogitans y la res extensa. Podríamos decir que sus ideas sentaron las bases para nuestra forma actual de pensar sobre la IA. Sin duda, Descartes y su dualismo influyeron profundamente en la concepción de la inteligencia. Su planteamiento sugería que la mente, sede del pensamiento y la razón, era una entidad inmaterial separada del cuerpo físico. Como un software separado del hardware. Pero este modelo dualista es realmente adecuado para explicar la complejidad de la inteligencia humana. Es una pregunta que muchos filósofos se han hecho. ¿No será que la mente y el cuerpo están más interconectados de lo que pensaba Descartes? David Hume, por ejemplo, cuestionaba la existencia de una mente inmaterial separada del cuerpo, Argumentaba que solo podemos conocer a través de nuestras experiencias sensoriales. a través de nuestro cuerpo. Y Gilbert Ryle, con su crítica del fantasma de la máquina, iba un paso más allá. Decía que hablar de la mente como algo separado del cuerpo es un error conceptual. Que la mente no es una entidad separada, sino un conjunto de capacidades y comportamientos. Exacto. Estas críticas al dualismo cartesiano nos invitan a replantearnos nuestra visión de la mente.
Y si la mente no es una cosa separada, ¿cómo la entendemos? Ahí es donde entra el funcionalismo. La idea de que los estados mentales se definen por su función, no por su composición material. Precisamente. El funcionalismo se basa en la analogía con la computadora. El cerebro sería el hardware y la mente el software. Esta metáfora nos ayuda a comprender cómo la mente procesa la información. Entonces podríamos decir que la mente humana es como un programa informático muy complejo. La metáfora computacional es útil, pero tiene sus limitaciones. ¿Cuáles, por ejemplo? No explica la experiencia subjetiva, ese sentir que acompaña a cada experiencia. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, la sensación de dolor, la alegría de escuchar una canción, la tristeza de una pérdida. Ya. ¿Cómo se explican estas experiencias objetivas desde un punto de vista puramente funcional? Ese es el famoso problema difícil de la conciencia. ¿Puede una máquina llegar a sentir dolor, alegría, tristeza? ¿O son experiencias que solo los seres humanos, con nuestra compleja biología, podemos experimentar? Esa es la gran pregunta. La neurociencia ha avanzado mucho en el mapeo del cerebro, pero aún no ha logrado explicar cómo la actividad neuronal se traduce en experiencia consciente. Y volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿podría ser esta experiencia subjetiva, la conciencia, la barrera que limita el desarrollo de la IA? Es una posibilidad que debemos considerar. Es posible que las máquinas, por mucho que avance la tecnología, nunca lleguen a experimentar el mundo como lo hacemos nosotros, La experiencia humana, con su riqueza, su complejidad, sus emociones, con su capacidad de dar sentido al mundo. podría ser la clave para comprender las limitaciones de la IA. Es fascinante. Descartes, un filósofo del siglo XVII, ya estaba reflexionando sobre ideas que hoy son centrales en el debate sobre la IA. Es verdad. Veía la razón humana como un instrumento universal, ¿no? Capaz de adaptarse a cualquier situación por compleja que fuera, Exacto, esa flexibilidad, esa capacidad de contextualizar la información, de ir más allá de la lógica formal. de integrar la emoción, la intuición, la experiencia. Eso podría ser lo que marca la diferencia. Podría ser. Y si la IA está limitada por esa falta de experiencia humana, ¿significa eso que siempre estaremos un paso por delante? No necesariamente. La IA sigue avanzando a un ritmo increíble. Es difícil predecir qué nos deparará el futuro. Totalmente. Pero creo que la experiencia humana, en lugar de ser una limitación Puede ser una guía. para el desarrollo responsable de la IA, ¿Te refieres a que, en lugar de intentar replicar la mente humana, deberíamos centrarnos en cómo la IA puede complementar nuestras capacidades? ¿qué? Potenciar nuestro potencial. En lugar de ver la IA como una amenaza, verla como una herramienta que nos permita alcanzar nuevas metas, Exactamente. La IA puede ser una aliada poderosa para resolver problemas complejos. desde el cambio climático hasta la cura de enfermedades. Puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida en innumerables aspectos. Sin duda, Pero, para que esto suceda, debemos usarla con sabiduría. guiados por nuestros valores y nuestra ética. Por supuesto. Hablando de ética, creo que este es un punto crucial en la conversación sobre la IA. ¿Cómo podemos garantizar que la IA se utilice para el bien común? Es la gran pregunta. ¿Cómo podemos evitar que se convierta en una herramienta de control? De discriminación. Sin duda, la ética debe ser el marco que guía el desarrollo y la aplicación de la IA. No podemos dejar que la tecnología avance sin un debate serio sobre sus implicaciones Sociales. morales. Necesitamos establecer límites claros. Definir qué usos de la IA son aceptables y cuáles no. Totalmente de acuerdo. Y en ese debate ético, la filosofía, la antropología. Las ciencias sociales. Todas estas disciplinas tienen un papel fundamental que jugar. No podemos dejar que la conversación sobre la IA sea dominada por tecnólogos o ingenieros. Claro que no. Necesitamos una visión multidisciplinar. Una perspectiva que integre las diferentes dimensiones del ser humano. Estoy de acuerdo. La IA no es un tema puramente técnico. Es un tema que nos afecta a todos como sociedad, Por eso todos debemos participar en el debate. desde los expertos hasta los ciudadanos. Necesitamos una conversación pública Informada, responsable. sobre el futuro que queremos construir con la IA. Exacto. Todo este viaje por la filosofía de la mente, la neurociencia, la ética. Nos lleva de vuelta a la pregunta inicial. ¿Es la experiencia humana la barrera del IA? ¿Tú qué opinas? Yo diría que más que una barrera, es un desafío. Una oportunidad. La IA nos está obligando a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, a comprender mejor qué nos hace humanos, qué valores queremos preservar, qué futuro queremos construir. Es una paradoja. Mm. No. Al intentar comprender la IA, también nos estamos comprendiendo mejor a nosotros mismos. Estamos explorando los límites de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia conciencia. Y en ese proceso de autoconocimiento, la filosofía tiene un papel fundamental. ¿Por qué?
Nos ayuda a hacer las preguntas correctas, a cuestionar nuestras ideas preconcebidas, a buscar respuestas que van más allá de lo puramente técnico. Nos recuerda que a pesar de los avances tecnológicos, la esencia de lo humano sigue siendo un misterio que nos fascina y que nos impulsa a seguir explorando. Y la IA, en cierto modo, es una extensión de esa búsqueda, es un intento de comprender la mente humana, de replicar sus funciones, de crear algo que se le parezca. Pero al mismo tiempo, la IA nos muestra las limitaciones de ese intento. Nos recuerda que la experiencia humana, con su riqueza y su complejidad, con su imprevisibilidad y su creatividad, es algo único, irrepetible. Y quizás esa sea la lección más importante que podemos aprender de la IA. Que la tecnología, por muy avanzada que sea, nunca podrá reemplazar la esencia de lo humano. En la última parte de esta inmersión profunda, retomaremos algunos puntos clave de nuestra conversación y compartiremos algunas reflexiones finales sobre el futuro de la IA y la importancia de la experiencia humana en este nuevo panorama tecnológico. Retomando nuestra conversación sobre la IA y la experiencia humana, me gustaría profundizar en el concepto de responsabilidad. Hemos hablado de la importancia de la ética en el desarrollo de la IA. Sí, Pero ¿cómo podemos traducir esos principios a la práctica? claro. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA se utilice para el bien común? Esa es una pregunta clave. La responsabilidad en el desarrollo y uso de la IA implica varios niveles. Ajá. En primer lugar, los desarrolladores, los ingenieros que crean los algoritmos, deben ser conscientes del impacto que su trabajo puede tener. En la sociedad. Exacto. No se trata solo de crear una tecnología que funcione, sino de crear una tecnología que funcione de manera ética. ¿Y cómo se puede integrar esa conciencia ética en el proceso de desarrollo? Hay diferentes enfoques. Por un lado, se están desarrollando marcos éticos para la IA. ¿Qué son esos marcos? Son como principios, directrices para su diseño y aplicación. Por otro lado, es importante fomentar la diversidad en los equipos de desarrollo, ¿Para qué? para que haya diferentes perspectivas y se puedan detectar posibles sesgos o discriminaciones en los algoritmos. Ya veo. Y más allá de los desarrolladores, ¿qué otros actores tienen un papel en la responsabilidad de la IA? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para contribuir a un uso ético? La responsabilidad de la IA es compartida. Entre todos. Sí. Los gobiernos deben establecer regulaciones ¿Para qué? para proteger los derechos de los ciudadanos y evitar usos perjudiciales de la IA. Claro. Las empresas deben ser transparentes en el uso de la IA, Sí. dar a los usuarios control sobre sus datos. Y los ciudadanos debemos informarnos, participar en el debate público, exigir a los demás actores que asuman su responsabilidad. Es decir, que no podemos simplemente delegar la responsabilidad a los expertos o a las instituciones. Todos tenemos un papel que jugar. En la construcción de un futuro con una IA ética y responsable. Exactamente. La IA no es algo que nos ocurra, es algo que construimos entre todos. Sí. Y la forma en que la construyamos dependerá de los valores que pongamos en juego. Claro. Si queremos una IA que sirva al bien común, debemos asegurarnos de que esté guiada por la ética La transparencia. y la responsabilidad. Exacto. Y para cerrar este deep dive, me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre una pregunta. ¿Qué futuro queremos construir con la IA? ¿Qué papel queremos que tenga la IA en nuestras vidas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA nos ayuda a ser más humanos, no menos? La IA nos ofrece un sinfín de posibilidades, pero también nos plantea grandes desafíos. El futuro de la IA depende de las decisiones que tomemos hoy. Informémonos, participemos en el debate y construyamos juntos un futuro con una IA que esté al servicio de la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda sobre la inteligencia artificial y la experiencia humana. Esperamos que este deep dive les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para comprender este apasionante y complejo tema. Hasta la próxima.